Ya estamos de vuelta, amigos, pónganse cómodos porque pensar en la historia clásica es pensar en hombres y mujeres que aman la filosofía, el arte, la historia, en definitiva, que aman disfrutar de su tiempo desarrollando el intelecto y el arte. Un sueño para muchos, ya que la rutina diaria no nos deja tiempo para hacer todo lo que nos gustaría. Sin embargo, también los hay con suerte y pueden dedicarse a sus hobbies y a cultivar diferentes disciplinas, como por ejemplo nuestro siguiente invitado. Él es escritor, helenista, fotógrafo, traductor, cineasta e intelectual comprometido que habla claro y mantiene la antorcha del humanismo en alto. Estamos hablando de Pedro Olaya, que está afincado en Grecia desde 1994. Bueno, hay que decir que es un apasionado de este país y de su historia, tanto que ha recibido el título de embajador del helenismo. Viene a hablarnos de su última obra. Aquí la tenemos sobre la mesa, Historia Menor de Grecia. Muy buenas tardes, bienvenido, señor Olaya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué su libro es una historia menor de Grecia? Es una historia porque trata episodios de la historia, no trata ficción. Y es menor porque retrata sobre todo gestos humanos, pequeñas decisiones, gestos a veces positivos, a veces negativos. Y a través de ellos va haciendo pues una revisión de todo este proceso desde la antigüedad hasta nuestros días y refleja sobre todo la gestación y la supervivencia de una actitud muy vinculada con lo griego, que es la actitud humanista. Esas pequeñas historias sobre pequeños gestos, ¿todo lo que cuenta en su libro ha sucedido? Hay que pensar que sí, porque lo cuento en función de las fuentes históricas y de las noticias que tenemos de todos estos sucesos. Ha sucedido de acuerdo con las fuentes, y si no ha sucedido exactamente así, por lo menos ha pasado a la posteridad y ha influido sobre la posteridad como si hubiera sucedido así, que es también una forma de suceder. Esa actitud humanista, ¿no?, que nos comenta, nace con Homero, tenemos entendido, nace con Homero, pero desde la propia Grecia había también otros referentes anteriores, otras civilizaciones, porque parece que todo empieza en Grecia, ¿no? Bueno, evidentemente no todo empieza en Grecia. Lo que pasa es que los griegos fueron los primeros que de una forma muy clara, muy sistemática, dejaron por escrito y cifraron esas cuestiones llamadas a convertirse en un punto de referencia universal. Y a partir de entonces, todos los que vinieron después han tenido que construir sobre eso y han tenido que edificar sobre eso. Por supuesto, hay vida anterior a esta cifra que le da lo griego, y Homero es un punto de referencia de esa actitud humanista. Muchas de las cosas que después van a ser leitmotiv, quizás, del humanismo, están ya en la obra de Homero, pero no se agotan ahí. El humanismo es una apuesta abierta, una actitud en constante, que tiene que ser defendida constantemente. En Grecia también ha habido momentos de barbarie, momentos de insensatez. ¿Cómo se mantiene, ¿no?, ese espíritu humanista? Sí, evidentemente que los ha habido, y muchos. Muchas veces la propia actitud que estamos presentando, defendiendo con este libro, ha sido traicionada por los propios griegos, y eso también lo refleja el libro. Es decir, el libro indaga más bien en la dimensión ética de la historia y en el peso de la ética para conformar la historia. Y en ese sentido, pues la actitud humanista ha sido siempre una actitud de unos pocos y una actitud de resistencia ante un entorno fundamentalmente bárbaro y hostil. Cuando decimos humanista, para entendernos, ¿no?, ¿a qué nos referimos? ¿A que el hombre está por encima de todo? ¿A que la bondad del hombre se presupone exactamente? ¿Cuál sería la definición? Bueno, no es fácil definir esto en dos palabras, pero el humanismo busca el sentido del hombre en el mundo y busca darle un sentido desde aquí y desde dentro, independientemente de que pueda tener otro más trascendente. Busca la manera de conseguir un mundo mejor, una perfección en el ir viviendo, en el trasfondo, en el recorrido histórico, y desde el pensamiento, desde la crítica, desde la duda, desde el cuestionamiento, alejado del dogma, etc. Es una actitud de revisión constante
nos lleva a luchar por una mejor manera de vivir. Bueno, usted antes hacía referencia a la ética. ¿Podríamos saber cuál es el motor, la fuerza de esa ética griega? Pues fundamentalmente esta actitud de cuestionamiento y de alejamiento de los dogmas. La filosofía, el pensamiento como actitud que viene desde dentro, que no viene desde arriba, sino que se aquilata en la reflexión, en el diálogo, en el cuestionamiento, es una actitud fundamentalmente griega, que nace como tal en la Grecia clásica. En otros lugares hubo iluminados, hubo sabios, hubo grandes pensadores, pero no exactamente filósofos, en este sentido abierto, crítico, democrático y sobre todo a través de la palestra del diálogo. Creo que la ética, en el sentido que le estamos dando en este libro, emana de ahí, de ese revisionismo constante de lo que llamamos el bien. Bueno, si le parece, aprovechando su visita, y ya que usted ha vivido y vive en Grecia, me gustaría que nos comentara la situación actual que se vive en el país heleno. Es decir, ¿está de acuerdo con esa frase que se dice que nosotros no somos como Grecia, en cuanto a España se refiere? Bueno, no estoy de acuerdo, por supuesto, con la intención de esa frase, que se dice sobre todo con un sentido derogatorio, ¿no? Nosotros no somos como Grecia, es que nosotros somos mejores, somos diferentes y estamos por encima de esa situación que los griegos parece ser que se merecen por vagos, díscolos y propensos a las manifestaciones y a los tumultos. En ese sentido estoy absolutamente en desacuerdo con la frase. Además, pienso que detrás de la frase hay una campaña de desprestigio claramente instrumentalizada por parte pues, de los interesados en cultivar esa imagen. Se han dicho de Grecia cosas que son absolutamente falsas, ¿no? Como que los griegos no trabajan, cuando según los datos de la OCDE, es el segundo país después de Corea del Norte en fuerza industriosa. Los griegos han tenido que recurrir al pluriempleo muchas veces para poder llegar al fin de mes, no porque les guste trabajar. O que los griegos se jubilan a los 45 años, cuando la edad media es de 61, 62, que los griegos han vivido siempre por encima de sus posibilidades, cuando la verdad es que han tenido que vivir durante mucho tiempo, sobre todo desde que entraron en la Unión Europea y con los criterios de Maastricht, han tenido que vivir por debajo de sus necesidades, con sueldos por debajo de sus necesidades y con situaciones de inflación que les hacían llegar muy difícilmente a fin de mes. Es decir, todo tiene una parte de verdad, porque si no, no se sostendría esta falacia, pero hay una gran parte de mentira en todas esas afirmaciones sobre que los griegos tienen lo que se merecen. Entonces, ¿que eso es una mala gestión económica, es una mala gestión sucesivos gobiernos? Bueno, hay que buscar responsabilidades políticas en todo esto. No digo tampoco, y en descargo de lo que dije antes, que a nivel individual no haya personas que no tengan responsabilidad en eso, o que hayan hecho, o que hayan vivido realmente por encima de sus posibilidades, o que hayan defraudado, etcétera, etcétera. El mundo entero está lleno de gente que actúa así. Pero hay que buscar responsabilidades en las clases dominantes, en las clases políticas, en la élite económica, y hay que buscar responsabilidades mucho más allá de lo que significa diluirlas en la culpabilidad colectiva y decir que todos hemos robado, todos tenemos que pagar, porque eso solo lleva a que no paguen los que realmente han robado. Pedro, desde su punto de vista privilegiado, ¿no? Conoce pues, las diferentes épocas de la historia de Grecia, ahora, en la actualidad, ¿no? Los griegos han ido a las urnas, han votado. Es un voto muy fragmentado. ¿Es eso una prueba de los tiempos que corren? ¿O es que se repite la historia una vez más? Bueno, la historia tiene una tendencia a repetirse que ya la conocemos todos, pero evidentemente es un signo de los tiempos que corren, porque se ha roto el bipartidismo tradicional. Lo inesperado ha sido que no ganaran otra vez los de siempre, al menos en parte.
Y eso pues denota el descontento y traduce de alguna manera en las urnas los 2 años y medio que llevamos de movilizaciones diarias. Ha habido más de 2.000 movilizaciones en estas manifestaciones, movilizaciones en general, en estos 2 últimos años y medio, y eso se ha traducido en un voto más extremado, tanto por el lado progresista y de la izquierda, como por el lado de la extrema derecha. Pero bueno, también hay gente que capitaliza ese descontento pues con actitudes muy poco humanitarias y muy radicales, como es el caso de la extrema derecha. ¿Podemos decir, señor Olaya, que Grecia es el país más endeudado de la Unión Europea actualmente? No, es el país que más sometido está a planes de rescate y a la explotación a través de la deuda. El país que más deuda tiene es Estados Unidos. Después está Francia y está Inglaterra y está España, y Grecia viene bastante después. Pero en estos momentos es de nuestro contexto occidental, el país que más presionado está por la deuda. Pues Pedro Olaya, muchísimas gracias por estar aquí en Para Todos Lados y contarnos más cosas sobre Grecia, como dirían los griegos, nuestros vecinos griegos, Efjaristo, ¿verdad? Parakalo. Y bueno, hay que leer este libro, Historia Menor de Grecia. Bueno, seguro